Muy bien. En el siguiente video voy a explicar cómo utilizar ciertos comandos de MATLAB para poder resolver ciertos sistemas de control, más que nada diagramas de bloque, y poder reducirlos a un solo sistema, bien, o un solo bloque con una entrada y una salida. Para eso tenemos que tomar en cuenta tres comandos principales, que son los que vamos a estar ocupando. Yo me voy a apoyar acá de la ayuda de MATLAB, la cual es muy buena, me sirve mucho para ver de qué sirve cada comando. Bien. El más importante quizás de todos es el para construir una función de transferencia, que es tf. Bien. Usualmente la nomenclatura que vamos a utilizar es la primera que se ve acá. Bien. En donde vamos a tener al lado izquierdo el nombre de la variable a la cual se le va a asignar en la función de transferencia, igual a tf, que ese es el comando que construye la función de transferencia, y cómo vamos a construir el numerador y el denominador. Para ver cómo se ingresa el numerador y denominador, podemos utilizar esta ayudadita de acá. Bien. Por ejemplo, si tiene un sistema que se muestra ahí, bien, y uno puede hacerlo de dos maneras. Puede definir numerador y denominador aparte, o ingresarlos directamente aquí, como es lo que yo lo voy a hacer, porque probablemente más adelante con el ejercicio que tengan que hacer en el trabajo, les quede un poco extenso declarar numerador y denominador aparte, sino que lo mejor es hacerlo mediante un solo comando e ingresar todos los datos de una. Bien. Vamos a ver un ejemplo para que les quede un poquito más claro. Supongamos que quiero utilizar una función de transferencia como la que voy a escribir ahora. 4 sobre 5s más 2. Bien, esa función, nosotros nos vamos a MATLAB, bien, en el command window, ¿cierto? Donde me pide ingresar información, lo que yo voy a hacer es declarar una variable, que podemos llamarla g, va a ser igual, escribimos tf, el espacio no es necesariamente obligatorio, solamente es para separar, se vean bien las letras, tf, abro el espacio, el paréntesis, y abro paréntesis de corchete, bien, paréntesis cuadrado. Aquí es donde yo debo ingresar primero, según la ayuda de MATLAB, primero va el numerador. Por lo tanto, si yo me fijo en mi sistema, el primer numerador el numerador tiene un número 4. Cuando es un número, simplemente se ingresa el valor del número, ¿ya? 4, coma. Este sería nuestro numerador, se separa con una coma, y luego abro otro corchete para el denominador. En el denominador se anotan siempre los coeficientes que lleva la función de transferencia. En este caso, en el denominador. Por ejemplo, si se fijan, el coeficiente del s elevado a 1 es 5 y el coeficiente libre es 2. Por lo tanto, la nomenclatura debe ser 5 espacio 2. De esa manera, MATLAB crea una especie de vector en donde va a guardar esta información y va a reconocer, ¿cierto?, mediante esta nomenclatura, que este es s elevado a 1 y este es s elevado a 0 o el término libre. Bien. Lo ejecutamos. Aquí puede tomar un poquito de tiempo y ahí está. 4 sobre 5s más 2. Por ejemplo, si incrementamos el orden del sistema, supongamos un sistema de segundo orden como el que se ve aquí, es lo mismo. Tenemos un coeficiente en el numerador y 3 en el denominador. Bien, por lo tanto, yo voy acá, a la ayuda de MATLAB, sobre la misma variable g, vamos a sobreescribirla, voy a escribir el comando tf, abro paréntesis y escribo los coeficientes. Bien, era 4, 5s2. 4 el numerador y el denominador es 5 del número 2 y 4. 2, 4. Y ahí si se fijan queda escrita la ecuación. Si por ejemplo, supongamos que se elimina la s, solamente aparece como 5s cuadrado más 4, es tan sencillo como reescribir la misma función, pero reemplazar el número 2 por un 0. ¿Para qué? Para que MATLAB reconozca que este es s cuadrado, este va a ser el s elevado a 1 que se va a eliminar al multiplicarse por 0, y este es el s elevado a 0 que es el término libre. De esa manera, ¿cierto? Yo puedo generar un espacio, digamos, entre las potencias. ¿Se fijan? Desaparece, ¿cierto? El 2S.
¿ya? De esa manera es bastante útil, ¿cierto?, para escribir funciones cuando te falte algún término. Bien. Veamos uno un poquito más largo. Por ejemplo, este que está compuesto. Ya tenemos que es 4s cuadrado más 2s más 6. Voy a anotar primero el numerador para que no se me olvide. Entonces, la misma letra G, voy a borrar acá. F, paréntesis. Bien, y anotamos, ¿cierto?, los coeficientes. Eran 4, 2 y 6. 4s cuadrado, 2s elevado a 1 y 6 por s elevado a 0 el término libre. Y abajo van, ¿cierto?, los otros términos, que es el 1, el 5, el 2 y el 4, que son los factores que multiplican acá la potencia de s. Las funciones de transferencia siempre tienen, la más gran mayoría, siempre la potencia del denominador va a ser mayor. ¿Bien? Por lo tanto, siempre va a haber una diferencia. En este caso, la diferencia es de 1. Entonces sería el 1, el 5, el 2 y el 4. Vamos acá. 1, 5, 2, 4. Cierro paréntesis y ahí está, ¿cierto?, mi misma función de transferencia. Tenemos otro ejemplo acá, que es, bueno, ese es muy parecido al que hicimos recién, ¿cierto? Este. Por ejemplo, si tengo algo así, 4 sobre s, hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, acá no tiene el término libre en el denominador. Por lo tanto, para que MATLAB reconozca que el número acá es la s, lo que se debe hacer es lo siguiente. Que igual f, el número arriba era un 4, suma, y la s, como no tiene nada acompañado, se debe escribir de la siguiente manera. 1, 0. ¿Por qué? El 1 se va a multiplicar por la s elevado a 1, por lo tanto me va a quedar s. Y el 0, como no, que corresponde al término libre, se va a desaparecer. Por lo tanto, si yo me fijo ahora, aparece como g igual a 4 sobre s. Por lo tanto, de esa manera logro, ¿cierto?, crear una función de transferencia que se llama, en este caso, es una especie de integrador. Bien. Vamos a borrar la pantallita. Con clear borro las variables que se crean en el workspace. Bien. CLC limpio la pantalla. Y vamos a empezar a desarrollar un sistema completo. ¿Ya? Vamos a partir al tiro con uno grande para no generar tantos videos, ¿cierto? Ahora, hay que tomar en cuenta que vamos a resolver este sistema y reducirlo o encontrar su función de transferencia. ¿Ya? No tomen en cuenta la de afuera. Ahí. En este caso, ¿cierto? Tenemos de G1 hasta G11. Ya tenemos distintas funciones de transferencia. Tienen distintos lazos, distintas reglas. ¿Ya? En álgebra de bloque uno ocuparía las reglas de álgebra. Pero acá vamos a utilizar, ¿cierto?, los comandos de MATLAB para resolver esto. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, acá es bastante sencillo en realidad comparado a los ejercicios de diagrama de bloque, ya que no es mucho lo que hay que hacer, sino que básicamente es manejar los comandos que vamos a utilizar para resolver. Hay que tener en claro que tenemos algunas sumas, disculpen, acá tenemos una suma, porque estos dos bloques convergen hacia el punto, hacia el comparador. Acá tenemos otras dos sumas más, ¿cierto? Estas dos operaciones convergen al bloque, y tenemos acá un lazo cerrado pequeño y un lazo cerrado general. Y tenemos bloques que se están multiplicando en este caso aquí. Y obviamente el resultado de estos bloques también se va a multiplicar con los que están acá afuera. ¿Bien? Por lo tanto, tenemos un sistema que, entre comillas, tiene varios bloques, ¿cierto?, que están interactuando entre sí. ¿Cuál es el proceso? Para eso vamos a utilizar dos comandos de MATLAB fundamentales para resolver esto. Uno es el comando, disculpen, series, en donde básicamente lo que yo puedo hacer es, con series, almacenarlo en una variable, ¿cierto? Y en series puedo ingresar dos bloques y calcular, ¿cierto?, la multiplicación de estos dos. ¿Ya? Esto lo pueden después comprobar incluso a mano, se dan cuenta que funciona correctamente. Y básicamente series lo que hace es multiplicar dos bloques, que son dos bloques que se denominan que están en una configuración en cascada. Bien. Y el otro comando, que es bastante importante también porque es el que nos va a resolver el sistema, es feedback. También se almacena en una variable
Y feedback, ¿cierto? Simplemente anoto los bloques donde está la retroalimentación y donde, disculpen, el bloque de la trayectoria directa, que es este, y el bloque de la retroalimentación. Si no hay retroalimentación, se asume que este vale 1, por lo tanto yo reemplazo el sys2 por 1. ¿Bien? Y obviamente los sys1 y sys2 deben estar previamente declarados, que aquí nosotros los vamos a declarar como la G. Bien. Ahora, ¿cómo partimos esto? Bueno, pueden primero empezar resolviendo, ¿cierto? Los más sencillos, que sería, por ejemplo, multiplicar estos dos bloques, ¿ya? Y después empezar, ¿cierto? A resolver parte por parte cada lazo que se pueda hacer independiente y después simplemente empezar a agrupar con series y al final un feedback. Bien. Ahora, primero hay que declarar obviamente nuestras funciones de transferencia. Vamos a ir, para hacer la definición de las funciones de transferencia, lo vamos a hacer en un script, new script, ¿cierto? Vamos a ingresar las funciones. Voy a minimizar. Por ahí es un poco confuso, pero ojo, estoy en el editor, estoy en el new script. ¿Ya? Abajo está el command window que no lo estoy ocupando por ahora. Vamos a definir G1. Cuando son ganancias, estos triángulos son ganancias, simplemente basta con declararlo como G1 igual 5. Ahora, acá puede ser elección de ustedes, pueden con punto y coma esconder, ¿cierto?, el resultado del feedback del command window, si es que no lo necesita. En este caso yo lo voy a dejar así para que vayamos comprobando después las funciones de transferencia. G2 va a ser igual a em, la función de transferencia que está acá, esa va a ser TF, dividimos, ¿cierto?, 2, que es el numerador, y el otro es el S, que es 1 y 6. Ahí tengo, ¿cierto?, otra función de transferencia. G3 igual a, es una ganancia, por lo tanto simplemente anoto su valor. G4 va a ser igual a, bueno, ahí tenemos un 1 dividido en ese caso, ¿cierto? Vamos a hacerlo muy similar. TF, escribimos el 1 de arriba, el del denominador sería 1, 0 para crear el integrador. Bien. Ahora, ¿qué viene ahora? Bueno, lo que corresponde ahora sería multiplicar estos dos. Por lo tanto, yo puedo escribir G12, que va a ser la multiplicación de G1 por G2, va a ser igual a series G1, G2. ¿Ya? Y ese comando, ¿cierto? Lo que va a permitir es multiplicar el 5 por el 2 sobre S más 6. Después bueno, yo voy a hacer una comprobación pequeña ahora. Se van a dar cuenta que lo que va a hacer es multiplicar, ¿cierto? El 5 por el 2 y me va a quedar 10 sobre S más 6. Así de sencillo. Y al mismo tiempo, ¿cierto? Vamos a escribir G34, que es la multiplicación de G3 por G4. Va a ser series G3, G4. Recuerden que los nombres de las variables deben ser las mismas con las cuales se declararon. Tener cuidado con las minúsculas y mayúsculas. Lo voy a ejecutar. Le ponen acá en run, ¿cierto? Vamos a ponerle acá ejemplo 2, diagrama de bloque. Voy a guardar. Y ahí se ejecutó. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el G1, G2, G3, G4. La multiplicación de G1 por G2, que como les dije va a dar 10 sobre S más 5. Y la multiplicación de G3 por G4, que es el 7.5 que va multiplicando al 1. Por lo tanto, ahora lo que nos queda es sumar, ¿cierto? Si se fijan, estos dos bloques convergen acá al punto suma. Los voy a sumar directamente. Podemos ponerle acá este GA igual a G12 más G34. Lo voy a poner run. Y ahí está la suma de los dos. Ya, eso lo pueden comprobar ahí si gustan realizando la suma directa, digamos, de forma algebraica. ¿Ya? Básicamente es sacar mínimo como múltiplo y empezar a multiplicar. ¿Ya? No es nada de otro mundo. eh, pero ahí está el resultado. Bien. Ya por lo menos tenemos resuelto esta parte de aquí. Ahora, yo recomiendo siempre primero declarar todas las variables y después empezar a hacer las operaciones. Esto lo hice más que nada para que vieran que se puede hacer así de esta manera.
lo que yo voy a proceder ahora es declarar el resto de las funciones de transferencia que nos quedan, ¿ya? De hecho, podemos hacerlo acá abajito y dejar esto para el final. Por ejemplo, declarar ahora G5, que es, bueno, acá para ahorrarnos un poquito de tiempo, podemos ir copiando y pegando el comando, porque el comando no cambia, y ir simplemente cambiando los coeficientes, porque este es 5, 7 y 10. Bien. Después vendría, ¿no? Después vendría G6, ¿ya? G6 es el que está acá, ese es un cuadrático, por lo tanto aquí escribimos el número de arriba, 4, y dejamos acá 5, 2 y 4. Bien, tenemos ahí el cuadrático. G7, que vendría siendo, ¿cierto?, el que está acá en la retroalimentación. G7 va a ser 2 dividido en 8s más 1, por lo tanto aquí va a ser 8 y 1. Bien. Después viene G8, veamos acá por G8, dice que es 1 sobre 7s más 1, por lo tanto acá escribimos 1 sobre 7s más 1. G9, que es, este de acá es un número solamente, por lo tanto aquí podemos simplemente escribir 8, ese es el valor de G9, una ganancia de valor 8. G10, que va a ser 7, 2, ¿cierto? 7s más 2 y 8, 1 y 2. 8, 1, 2. 8s cuadrado más s más 2. Y había uno en la retroalimentación que es G11, que va a ser G11, va a ser 2, ¿cierto? Sobre s, que es 1, más 6. Bien. Y ahí tenemos, ¿cierto?, declarados todos nuestras funciones de transferencia. Bien. Tenemos de la 1 a la... Dejé separado acá, ¿cierto? Acá, este es, podemos escribir acá un comentario. Mira, con el signo porcentaje, ¿cierto? Se escriben los comentarios acá. Vamos a escribirle primero acá arribita. Declaración de funciones de transferencia. Y ahora viene cálculo de bloque. ¿Ya? Este es el primer cálculo. Vamos a denominarlo a este de acá. Pero esta parte de acá va a ser el bloque A. Ya, vamos a llamarlo bloque A. Cálculo de bloque A. ¿Bien? Todo esto de acá va a ser nuestro bloque A. Vamos a calcular al tiro la multiplicación, este de acá, este lazo cerrado, que podemos llamarlo el bloque B. ¿Ya? Entonces, voy a ir acá al cálculo de bloque B. Al final vamos a multiplicar estos que están solos. ¿Ya? El bloque B es la retroalimentación que se genera entre G6 y G7. G7 es la retroalimentación. Por lo tanto, aquí lo que puedo hacer es escribir que B, ¿ya?, va a ser igual a feedback, ese es el comando, de las funciones G6 y G7. Entonces aquí escribo G6, G7. Y eso lo que va a hacer, ¿cierto?, es calcular la retroalimentación directa de estos dos. Después viene otra suma acá, ¿cierto? Este es, vamos a llamarlo el bloque C. ¿Ya? Esta suma es básicamente, ¿cierto?, una suma directa. No hay mayores complicaciones, a diferencia que de antes que estaba multiplicándose, por lo tanto había que hacer un series previo. Acá no, simplemente es cálculo de bloque C. Es tomar un GC, ¿cierto?, igual a la suma de G8 y G9.
sería G8 más G9. Bien. Y ahí tengo, ¿cierto?, el cálculo de ese bloque. Entonces, ¿qué viene ahora? Lo que hicimos ahora fue reducir un poco estos bloques que son pequeños, ¿cierto? Con esos cálculos que hice recién. Y nos quedó algo así. Voy a reescribir esto. Después voy a enseñar a ocupar esta herramienta de Simulink por si acaso, pero ahora no es necesario. Por lo tanto, lo que hice yo recién es lo siguiente. Aquí el problema es que se van a copiar los números. Mejor lo voy a borrar directamente de acá, porque se copian los nombres y toman otro número. Este bloque desaparece y pasa a tener un bloque que va a ser, que como dijimos antes, es GA. Que da lo mismo lo que tenga, ¿cierto? Acá voy a, de hecho, achicarlo para que aparezca así como numden. ¿Ya? Tenemos GA, G5. Este era nuestro GB. ¿Ya? Por lo tanto, aquí lo mismo. B. Y este también lo habíamos eliminado, ¿cierto? Lo habíamos transformado en un GC. GC. Y nos quedó de esta manera. Bueno, acá quedó un bloque más adicional. Así. Y eso fue lo que logramos reducir mediante los comandos recientemente ocupados. Por lo tanto, tenemos esto todavía. Lo que tenemos que hacer ahora es bastante sencillo porque simplemente con series ir agrupando de dos en dos. ¿Qué quiere decir eso? Puedo hacer un series con estos dos primero. El resultado de estos dos me va a quedar en un solo bloque y lo multiplico por GB. El resultado de ese después por GC y así voy hasta completar, ¿cierto? Todos. Vamos a ver acá. Eso es la trayectoria directa. Cálculo de trayectoria directa. Entonces, podemos crear un G, por ponerle un nombre, A5, que va a ser series del bloque GA y el bloque G5. ¿Bien? Que es el G5, que es el que está acá. ¿Cierto? Que ya está declarado, obviamente, aquí con como se muestra ahí igual que el lado. Bien. Después de ese, voy a multiplicar el bloque que obtuvimos acá, que es A5, con el bloque que le sigue, que es B, que es A5B. O podemos ponerle GD mejor, ya, para no escribir nombres tan largos. GD va a ser series, la multiplicación de GA5, ya, ese primer bloque, coma, con GB. Y GB es este que... Ahí. Este GB de aquí. Bueno, cuando se fijan, cuando yo pincho una variable, aparece si está creada o no. Entonces, cuando se dan a cuenta si se equivocaron, si es que no reconoce una variable, es porque quizá no está declarada previamente acá. ¿Ya? Entonces tengo que GD va a ser la multiplicación del resultado de esto, ¿cierto? Por GD. Por lo tanto, el resultado de GD, insisto, GD vendría siendo ya todo esto, lo multiplicamos por GC. Por lo tanto, voy acá al command window, GE va a ser series de GD, ¿cierto? Que insisto, es el resultado de la multiplicación de estos tres, por GC, que también está declarado previamente. Y finalmente, GE, que es todo esto G ahora, la multiplicación de todo esto, lo multiplico por G10. Y con eso termino, ¿cierto? Los series. GEF, series de GE, G10. ¿Bien? Ya con eso, ¿cierto? Tengo la multiplicación, todas las que tenía que hacer, ¿cierto? Primero estos dos. Sería una multiplicación, después dos multiplicaciones, tres multiplicaciones, cuatro. Están las cuatro ahí.
Y finalmente, como ya tenemos, esto ya se transformó en un solo bloque ahora, el GF vendría siendo todo esto. Basta simplemente ahora realizar la retroalimentación con feedback. ¿Ya? Le vamos a escribir acá cálculo de lazo cerrado final. ¿Qué es escribir? Disculpen. ¿Qué final le vamos a escribir? Igual feedback de que F tiene que ir en orden, recuerden eso. ¿Por qué en orden? Porque el comando es estricto, o sea, me dice que primero va el bloque de la trayectoria directa y después va el bloque de retroalimentación. Por lo tanto, este es mi GF y este va a ser mi G11. GF, coma, G11. Y con eso, ¿cierto? Ya estaría listo, ¿cierto? Mi programa para realizar los cálculos. Le vamos a poner Run, nos vamos al Command Window. Ahí están todos los cálculos que hace MATLAB, ¿cierto? Las multiplicaciones dan unos números horriblemente grandes porque se fijan, empiezan a multiplicar todos, ¿ya? Y ahí, ¿cierto? Finalmente tengo la respuesta de mi sistema, ¿cierto? De su función de transferencia final, ¿ya? Eso básicamente lo que obtuvimos acá es una función de transferencia que se puede denominar que tiene, lo redujimos a esto, ¿ya? Con una entrada y una salida, ¿ya? Eso fue lo que obtuvimos. Obviamente el resultado acá no es el mismo porque este es otro modelo, ¿bien? Y eso es lo que ustedes deben hacer, ¿cierto? En el próximo trabajo que va a estar prontamente en el... ¿bien? Espero les sirva de ayuda.